Nada, bienvenidos al podcast número 1 de Lab for Future. Gracias a todos los que nos estáis viendo o nos estáis escuchando. Nada, este va a ser un espacio donde vamos a estar hablando un poco de educación, tendencias de última hora. Si habéis estado viendo nuestros últimos vídeos, hemos estado hablando de inteligencia artificial, todo el revuelo que ha habido últimamente y bueno, qué nos deparará el futuro con todo esto, ¿no? Entonces, nada, hoy aquí justo a mi lado tengo a Javier Arcones, forma parte también de todo el proyecto de Lab for Future, va a estar aquí pues charlando y hablando un poquito de todo, ¿no? Y bueno, al lado de Javier está Pablo. Pablo es nuestro primer invitado, es doctor en inteligencia artificial, por eso está aquí, para hablar de algo que sabe, no como nosotros, ¿no? Para aportar algo de verdad. Aportar valor. Nosotros claro. Vamos a hacer ruido, él va a aportar valor. Totalmente. Entonces, bueno, Pablo es doctor en inteligencia artificial, es ingeniero informático y futuro profesor de la Politécnica, ¿no? Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, me ha encantado de venir a este espacio. Me resulta muy interesante este tipo de espacios de divulgación, y qué bueno que también se hable de estos nuevos retos de inteligencia artificial, los pros, los contras, y también quitarle un poco el misticismo a toda esta rama que nos va a quitar el trabajo, es el futuro, Terminator llega, pues tampoco creo que es el caso, pero es un nuevo mundo con muchas posibilidades. Justo, es que además todo este tema como que está en boca de todos, pero nadie sabe hacia dónde va, no sabemos si va a acabar en desastres, si va a acabar en una utopía donde ninguno trabajemos y de repente las máquinas trabajen para nosotros, ¿no? Y bueno, justo precisamente es debatir eso, ver realmente qué pasa con todo esto, qué va a pasar y que nos des tu opinión como experto, claro. Si te parece, queríamos primero saber a qué ha venido este boom, por qué ha pasado estos últimos años. La inteligencia artificial obviamente lleva existiendo muchos años, ¿no? Sí. Pero ¿qué ha pasado estos últimos años? ¿Por qué no se para de hablar de ello? Hombre, porque el principal factor ha sido que, lo primero, han estado empresas multimillonarias detrás y durante estos, sobre todo los últimos 10 años aproximadamente, y al final se ha conseguido unos resultados bastante increíbles para lo que se esperaba desde hace 15 años, que no eran ni para nada lo que se puede ver ahora mismo. Es una rama de la investigación que ha crecido más exponencialmente, a un ritmo muy vertiginoso, impulsada por grandes tecnológicas, mucho dinero detrás, y además el factor humano. Han conseguido que ese acceso sea democrático, que cualquier persona con un simple ordenador haya podido acceder a ello y hacer preguntas. El famoso ChatGPT, o incluso Google con toda su infraestructura también ha dado acceso a que puedas hacer experimentos de inteligencia artificial en sus plataformas a coste de tener un registro en Google Mail, Gmail. Entonces, bueno, creo que esos son unos factores más importantes que van detrás de esta revolución. Uh-huh. Justo, incluso, bueno, el otro día estuve en una charla hablando un poco de inteligencia artificial, no como experto, obviamente, sino, bueno, en materia de experto, pero sobre todo como usuario y joder, que nos gusta también mucho jugar. El otro día estuvimos aquí simplemente en la OFI jugando y pasándolo bien con la inteligencia artificial, con tema de Photoshop, con todo esto del contenido generativo y demás. Y es que está muy guay, pero justo el otro día lo hablábamos de si te ofrecen todo gratis, o sea, si el producto es gratis, es que el producto eres tú, ¿no? Entonces un poco ese tema de que hay empresas detrás, al final está todo un poco condicionado, no lo que veníamos hablando antes, no podemos tomarlo todo como cierto al 100%, ¿no? Hasta ahora, ese también va a ser, bueno, hasta ahora ha sido, esa inteligencia artificial todavía ha sido con un propósito de divulgación o experimental y todavía no está sesgada.
como tú dices, que pueda ser que al final nos quieran vender algo, un producto, o asociar nuestros datos a modelar nuestros perfiles y también ser pues susceptibles de ser vendidos este tipo de información, como ha pasado con Facebook o los grandes problemas que ha tenido. Pero es verdad que todavía sigue en ese estado experimental. Todavía el modelo de negocio quieren sonar fuerte para que luego el modelo de negocio se adapte directamente a una solución tecnológica en concreto, por ahora. Eso también llevará sus límites y sus dilemas morales, pues a la hora de de cuánta información se quedan, que realmente se están quedando con toda, cuando hacemos una pregunta a ChatGPT, cuando pedimos cierta información a DALL-E para que nos construya una imagen. Hasta ahora toda esa información, todo eso se están quedando, pero por ahora no están haciendo totalmente el negocio, están refinando y ajustando. De hecho, ChatGPT cuando salió era mucho más libre daba mejores respuestas después en ese primer estadio, que ahora que tienen 1000 filtros también para responder cosas, para no responder cosas comprometidas, cosas que puedan ser de dudosa ética, etcétera. Pero bueno, todavía están en ese estadio experimental. Ya. Claro, a nosotros nos interesa también mucho ver como beneficios y riesgos. Y aquí el miedo yo creo que puede existir en un inicio es que ¿cuál es el beneficio de las empresas que invierten en esto? Porque claro, lo están abriendo. Muchas lo están dejando open source, digamos, gratis para el usuario, o a un coste ridículo para lo que puede suponer los costes de mantenimiento de esas soluciones. ¿Por qué les interesa a las empresas invertir en esto? O sea, un OpenAI, o si Microsoft de repente hace un desembolso multimillonario en una de estas tecnologías, ¿tú crees que es más para en un futuro ofrecer una tecnología relacionada? ¿Crees que puede ser para vender estos datos? ¿O crees que es directamente que consideran que este es el nuevo estándar y hay que estar a este nivel y empezar a construir desde aquí porque si no se quedan atrás? Hombre, todas van a querer llegar a ese estándar. Google, Facebook, OpenAI y Microsoft, bueno, en este caso que son la fusión casi de los dos, van a querer llegar a este estándar, pero hay que diferenciar. OpenAI no es open, o sea, todo su producto es suyo, no va liberado en nada, ni eso nos sirve para experimentar, ni para hacer nueva investigación, ni para refinar nuevas inteligencias artificiales. Sigue siendo su producto y no se sabe ni tan siquiera la arquitectura que tiene el ChatGPT 4. A nivel de investigación no sabemos nada. Entonces es totalmente cerrado, se saben ideas puntuales y demás. O sea, podemos decir que el OpenAI es Closed AI. Closed AI. Sí, totalmente. Un buen naming, pero... Totalmente. Y además ellos ya tienen su modelo de negocio. Ellos fueron los primeros los que Microsoft llegó a ellos y dijeron, oye, nuestra oportunidad de negocio es os vais a integrar con nosotros. OpenAI, vais a darme soporte para Bing, el famoso buscador que nadie utilizaba hasta, bueno, lo siento por Bing, pero hasta nadie utilizaba, nadie lo utilizaba para dar soluciones de inteligencia artificial. Lo están integrando en Teams para dar soporte a traducciones en tiempo real, para summarization, para hacer resúmenes de las conversaciones que tengan. Incluso lo están integrando en sus soluciones de Office, para que del propio OpenAI te genere diapositivas o presentaciones en función de lo que tú simplemente le digas, a tu estilo, a tu forma. Y OpenAI también da su consultoría a empresas donde quieren hacer un ChatGPT más chiquitito o más adaptado con datos privados para una empresa, sin más. Entonces, ese es su modelo de negocio. Hay otras, Facebook o Google. Google dice que lo va a abrir, en este caso, BART, de su modelo de lenguaje. Todavía no seguí tanto la pista, me falta, decían que recientemente lo habían abierto, pero no lo he podido ver con mis propias manos, pero que lo están abriendo. Entonces, de ellos también está surgiendo estos impulsos a nivel de tecnología, de investigación y plantear nuevos retos. Entonces, muchas otras compañías también invierten para solventar esos retos, sabiendo las cartas sobre la mesa de cómo funcionan estas inteligencias artificiales, van adaptándolas y mejorándolas para con el apoyo de la comunidad investigadora y tecnológica para dar otras soluciones tecnológicas más importantes. Yo creo que todavía, o sea, cada uno está haciendo su modelo de negocio a su manera y a su ritmo. Los datos, es verdad, que va a ser un tema muy candente en los próximos años. ¿Qué somos nosotros? Parte del dato, parte de los beneficiados, vamos a ser los nuevos compradores de esos datos, pues aún así siendo parte de ese proceso humano en el que interviene la inteligencia artificial, pues hombre, ahí va a ser un poco la mayor repercusión que va a tener en los próximos años en esta
en esta rama. Vale, bueno, seguimos hablando un poco de lo malo, ¿no? Esperemos que tenga también cosas buenas. Pero bueno, hablando un poco de lo malo, hemos hablado un poco de la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Como ayuda en el día a día para todos. ChatGPT, obviamente, que es lo que más estamos usando generalmente, y en el público que nunca ha tocado una inteligencia artificial. Pero me molaría saber y que tú nos contases qué le dirías a esa gente que dice me voy a quedar sin trabajo. La inteligencia artificial me va a sustituir. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Hombre, pues que también, siendo justos, también hay trabajos como el sereno, que ha desaparecido, o ciertos o el repartidor de hielo, desde que se inventó el frigorífico con congelador. Los negocios evolucionarán. Es verdad que aquí va a haber un cambio un pelín más brusco, a lo mejor en algunas partes, pero será secuencial. Es verdad que, por ejemplo, para nosotros como informáticos somos los primeros repercutidos en esta rama. Sí. O sea, el hecho de que una inteligencia artificial te ayude a programar 5 veces más rápido te hace que tu empresa van a necesitar menos desarrolladores. El otro día leía justo además eso. Es como la pescadilla que se muerde la cola, porque es como... ya los puestos que más demandan o los trabajos que más demandan son, pues eso, ingenieros de datos o expertos en inteligencia artificial y no sé qué. Todo eso va a hacer que aceleres más el proceso y evolución de la inteligencia artificial, lo cual va a hacer que ese tipo de trabajos sean más prescindibles, pero como se siguen demandando, bueno, es como un ciclo infinito, ¿no? Pero se moverá. O sea, considero que, por ejemplo, a nivel informática sabrán programar más rápido y mejor que nosotros, porque es algo factual, o sea, son hechos, es un lenguaje y, bueno, y al final nosotros cometemos fallo. Cada X líneas de código, un programador medio comete un fallo. Ajá. Entonces, eso está estipulado. Pero, por ejemplo, existirá también una parte de ciberseguridad. Eso se tendrá que reforzar. Habrá verificadores de ese código, habrá más protocolos a la hora de crear un código de inteligencia artificial y más validación para que eso salga a producción. Entonces, no cambiará, habrá a lo mejor menos desarrolladores en un futuro, pero no cambiará del hecho de que necesitemos más ingenieros informáticos en esta rama. Y también hay cosas que no, como pasaba con la piratería en su momento, hay cosas que tampoco tenían que tampoco se iban a conseguir negocio a partir de ello. O sea, es decir, yo soy un investigador, no tengo presupuesto, no tengo tiempo, por ejemplo, para crear un logo. A una persona que hace logos, una DALL-E, pues le puede suponer un problema, y es verdad. O sea, generar un logo en poco tiempo, con solo una consulta, pues hombre, le está quitando una especie de trabajo, y es verdad. Sí. Pero yo tampoco lo hubiese pagado en ese momento. Entonces, y aún así, una inteligencia artificial, al igual que un humano, también se inspira por otras imágenes previas o su estilo. Se compone, al final tiene un estilo propio. Bueno, ha aprendido de otros usuarios, entonces, y miles de fotos, pero bueno, también eso es lo que hace que sea difícil de asimilar por la sociedad, que bueno, que no todo era negocio antiguamente. Uh-huh. Pero entiendo que es verdad que salgan un poco repercutidos en esa parte. Además que yo creo que es un poco tonto no tener miedo, eso es humano, ¿no? El miedo Claro. le vamos a tener, Sí. pero es tonto dejarte llevar por ese miedo, porque en la primera revolución industrial, cuando las máquinas empezaron a funcionar, se las cargaban a palos. Los luditas. Claro. Y quiero decir, eso no frenó la No, revolución industrial, ya. afortunadamente. Entonces, con esto es un poco lo mismo. El miedo Claro. es lógico, el miedo se combate, en primer lugar, con conocimiento, ¿no? Con más información, pero es mi teoría, o sea, es mi pensamiento, no lo hago extensivo a nadie, pero yo creo que si nos tiene que quitar los trabajos, nos los va a quitar. Claro. Se tendrán que establecer mecánicas de pues rentas universales, no se va a poder seguir haciendo las cosas como eran hasta ahora, pero si nos tiene que quitar los trabajos, nos los quitará. La movida es, ¿nos los va a quitar dentro de cuánto? Pues yo creo que no es tan catastrofista como se está viendo ahora. Yo voto a favor de la renta universal, ¿eh? Sí. Sí, pero no sé si estamos preparados. También es verdad que, o sea, teóricamente, o sea, la idea es nuestro futuro mejor es que trabajemos menos y disfrutemos más, y eso todavía no existe. O sea que no sé si eso nos puede dar un poco la inteligencia artificial un poco más de margen en esa rama. Pero es verdad que no hay que está aquí para quedarse, no va a ser algo que echemos marcha atrás ni que ahora mismo vayamos a destruir.
Pero es verdad que hay que tener adaptación, hay que tener apertura de miras, hay que saber, pues eso, qué negocios pueden desaparecer, qué otras cosas pueden aparecer, porque aquí se abre un mundo de posibilidades Total, infinitas. Entonces, no todo es catastrófico en esa parte. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Claro, por eso. O sea, exactamente, que- los que generaban máquinas, las máquinas que hacían trabajo pesado, pues aún así tenían que tener revisores y gente que mantuviese esas máquinas. Entonces, el humano nunca va a desaparecer. La cosa es que no tenga que forjar a fuego, pues por ejemplo, grandes bloques de metal o eso se carga la máquina, el humano es el que hace el trabajo fácil. Justo. Yo, además, el otro día estaba preparando también cosas para esto y demás, y ponía en Google, oye, ¿qué aporta? Porque claro, ya después de ver tantos artículos me replanteaba y digo, ¿tiene sentido seguir siendo humano? ¿Qué puede pasar que estoy aportando ¿Nos en el quitamos mundo? la vida? ¿no? Claro, nos quitamos la vida. Yo preguntándole a ChatGPT, ¿cómo me puedo...? Bueno, entonces preguntaba, oye, ¿qué puede aportar un humano que no pueda aportar una máquina o una inteligencia artificial? Obviamente muchísimas cosas, pero al final esto está creciendo tan rápido que digo, hostias, un poco de temor, ¿no? Pero leí una cosa que me parecía muy interesante, que era precisamente fallar. Es decir, un montón de cosas, innovaciones, el queso Roquefort, los croissants de Manolo Bakes, son todo a raíz de fallos. Sí. Y sí que es verdad que las inteligencias artificiales actualmente se basan en aprendizajes que hemos tenido los humanos y demás, lo reinterpretan y te lo muestran como sea, claro. Pero claro, la verdadera innovación muchas veces también está en el fallo, y es donde los humanos somos expertos, por así decirlo, claro. Sí. Algunos más que otros. Sí, hay De gente hecho, que a se pasa. las inteligencias artificiales, para que sean más genéricas, se les meten fallos a propósito. Para que sean más genéricas y que no sean tan específicas como cuando tienes todos los datos verificados y son correctos. Pero bueno, o sea, efectivamente, como dices, el humano siempre va a estar para verificar, para darle el sentido final, para que se le sea útil para algo. Entonces, te puedo plantear la misma pregunta, de como cuando a los estudiantes, tú cuando aprendiste a la escuela a sumar y a restar, te lo obligaban a hacer el papel y a llevar el método científico de la suma y resta. Cuando te dieron la calculadora, no es que no te olvidases de sumar. El conocimiento lo tenías, pero hacías cálculos más potentes, más rápidos, sin necesidad de estar con el papel y gastando tiempo. Es un poco la idea. Genial. Total. Esto, o sea, ¿qué equivale, no? Porque hablamos del miedo y de la calculadora es un buen ejemplo. Imagino que las personas encargadas de hacer ese tipo de cuentas, porque tenían unos conocimientos súper avanzados, cuando salieran las calculadoras, cuando se inventaran, pensarían, la madre que me parió, me muero. Excel fue un caso similar, ¿no? Sí. Hojas de cálculo que de repente lo que hacían 10 personas, y tampoco se notó un descenso del empleo. No. ¿A qué se puede equiparar la inteligencia artificial? A la revolución industrial que hemos dicho antes, como la primera capa de tecnología que hubo con, por ejemplo, herramientas como Excel o como ordenadores ya a nivel más usuario y más comoditizados. O al primer acceso de internet masivo a todo el mundo. O sea, esto está suponiendo una nueva revolución, o mini revolución, no sé, claro, hasta el impacto se tiene que ver a posteriori, en el desarrollo de empresas o en el desarrollo social de la humanidad. Pero es verdad que, bueno, como el impacto es muy grande. O sea, ahora mismo está cambiando el paradigma de cómo se hacen productos, cómo se intenta hablar con las máquinas, pero ese también fue el primer objetivo de hacer una máquina. O sea, hacer una máquina era que nos simplificase la vida, que hiciese cuentas más rápido, mucho más rápido de lo que podemos hacer nosotros. O sea, o descifrar código, por ejemplo, el caso de la máquina Enigma, ¿no? con Alan Turing, que pudiesen descifrar algo indescifrable en cuestión de un tiempo razonable. Eso es que nos haga una facilidad. Y esta última revolución ha sido la más relevante, o que está siendo más relevante, porque ha superado esa barrera de ya no tengo que saber programar,
No tengo que saber comunicarme en el lenguaje máquina para que me responda y luego interpretar ese resultado en lenguaje máquina. Puedo decírselo de viva voz. Puedo decírselo como yo hablo. Esa es la gran revolución. Total. A mí me gustaría, bueno, ya hemos visto un poco lo malo, lo bueno también y cosas que se vienen. Me gustaría saber, tú que trabajas con inteligencia artificial constantemente y demás, si realmente la usas también en tu tiempo libre, si te está ayudando en tu día a día o incluso, oye, organizar un viaje. Te paras y te plantas ahí con ChatGPT, oye, organízame el último viaje que voy a hacer. Es verdad que en el último viaje lo he preguntado. Le he preguntado a ver si me hace una ruta por Finlandia y me dio algo aproximadamente bastante interesante. O sea, no está nada mal. En mi tiempo libre lo consumo menos. Es verdad que ahora mismo no encuentro ese caso de uso todavía en mi tiempo libre para hacer ciertas pruebas, pero en mi trabajo sí. O sea, yo como soy investigador, voy a dar docencia, doy clases, también llevo alumnos, llevo proyectos nacionales, europeos o privados con empresa y claro, yo soy solamente 2 manos, un cerebro y no llego a tanto. Y la parte pesada o ciertas partes pesadas las estoy delegando en inteligencia artificial. Oye, yo puedo hacer un experimento súper chulo, pero claro, voy a hacer un servicio web que lo presente, una página web, algo cutre. Me aburre mucho programar en web. Entonces, oye, ChatGPT, hazme esto. Porque me aburre mucho, me cansa mucho y encima, como no estoy tan actualizado, mi tiempo de aprendizaje es tiempo que voy gastando. Entonces, yo lo probé, hice la prueba el otro día, en un día y medio, con ChatGPT y una idea que tenía, conseguí montar pues, una base de datos, un servicio y un experimento en un tiempo récord que antes no hubiese podido. O sea, me hubiese costado bastante más tiempo. Entonces, ese margen de tiempo se ha disminuido bastante a la hora de trabajar. Se agradece. Nosotros lo usamos para cosas más chorras, ¿no? Como estuvimos aquí, la verdad es que sí, cambiando de ropa una foto de uno de los del curro, cambiándole los dedos, poniendo cosas, bueno. También está que cada uno con su posibilidad. Claro, eso con lo suyo, ¿no? No, pero creo que también está guapo porque así se pierde el miedo a este tipo de tecnologías, ¿no? Total. Viéndolo en cosas tan cotidianas como eso, quitarte un tatuaje del brazo o lo que sea. Yo me los le puse, vas perdiendo. y barba, que yo sabéis que es un tema que tengo ahí. Si no, o los filtros de Instagram o la inteligencia artificial. No quería entrar a hablar de traumas, pero bueno, ya aquí abrimos corazón. Hay una noticia, iba a decir guay, pero no sé si es tan guay, que yo creo que está guapo comentar aquí. Que el otro día salió que Doméstica, que es una plataforma de aprendizaje, digamos con microcursos, sobre todo centrada en temas de diseño, gráfico, de moda, de casi todos los diseños, y que de hecho a partir de ahí, que yo creo que fue su germen, se abrió a un montón de cosas. Una plataforma de aprendizaje, de cursos en línea, lo compras, lo estudias y pum. Leí en una noticia que habían despedido a un montón de su plantilla, un porcentaje súper alto de su plantilla, casi el 50%. Casi el 50%. Casi el 50%, una barbaridad, ojos de cualquiera, porque los habían sustituido con inteligencia artificial. Se ve esto en un montón de sitios ya, y yo creo que no se cuantifican todos precisamente por el miedo o por lo que puede repercutir una noticia así a la imagen y a la reputación de una empresa, ¿no? Pero a mí no me parece malo dentro de lo que cabe, porque al final es evolución, pero en el caso concreto de Doméstica, que además entronca mucho con lo que nosotros hablamos, que es educación, ¿te puede sustituir la inteligencia artificial a un profesor? Tú que además eres profesor y que has hecho un doctorado, tienes mucha experiencia en esto. No, todavía no. A ciertos puntos no. Puedes resolverte problemas de ciertas materias o ciertas... o ciertos exámenes incluso. De hecho, en selectividad saco un 7 con algo, no recuerdo recordar, 7-8, y en una carrera saco un 5,6, o sea, en todos los exámenes de una carrera. No son sustituibles todavía. Tienen unos límites muy claros establecidos y también la propia forma de preguntar a ese modelo influye y se requiere un conocimiento experto que te lo puede responder bien la pregunta siempre y cuando hagas bien la pregunta. Y si no eres experto en la materia, estás seguro que te va a contestar bien lo que tú quieres. Entonces,
no doméstica, o sea, la verdad es que yo tampoco conocía mucho doméstica, desde que yo también tengo un curso ahora mismo que todavía no he empezado de pintar en Warhammer, esto lo tengo ahí todavía parado, pero me pareció una noticia muy sensacionalista. O sea, yo creo que se han posicionado en una idea muy bruta a la hora de darse bombo, publicitarse de alguna forma. Y también no sé hasta qué punto, pues no sé, que querían reestructurar el negocio y lo han dado un poco de bombo por esa parte, porque no creo que ahora, o sea, a no ser que es verdad que tuviese un exceso de personas, el 50% de cualquier empresa le sobre. O sea, no sé que algo raro puede haber ahí en esa... O sea, es verdad que a lo mejor podría estar en números rojos o que tuviese que reestructurar la plantilla, pero no creo que sea todo porque la inteligencia artificial te ha solventado todo. Precisamente necesitas expertos, o sea, la gente que más ha estado durante ese tiempo para que te verifique facturas, te verifique que los cursos están dando bien, que los expertos no sé, que tu plataforma sigue funcionando, que no hay códigos ni ataques cibernéticos, porque todas estas plataformas se reciben ataques todos los días. Entonces, no sé hasta qué punto ellos han querido... Claro. Sí. Yo justo, que ahora hemos empezado a hablar un poco sobre educación, hace poco salíamos a la calle a preguntar a los chavales. Estamos aquí en un entorno de entre varias universidades y demás. Y nos gusta mucho escuchar su opinión. Hacíamos preguntas similares a las que te estamos haciendo a ti. Pero oye, era realmente si se está usando, si ellos lo están usando. Quiero saber cómo ha entrado la inteligencia artificial dentro del mundo educativo. No solo a alumnos, porque, como nos decían, y ahora tú nos podrás verificar, todos los están usando. Redacciones, Sí. Trabajos de última hora. No me extraña. Justo lo hablaba el otro día. Puedes salir de fiesta la noche anterior a entregar un trabajo y sacar algo decente, o si te falta un poquito, te echa una mano, ¿no? Y luego también, oye, los profesores lo están usando también. Sí. Un examen te lo puedes preparar prácticamente en 0, revisar. Quiero que nos cuentes Esto va a ser un poco. una pelea de inteligencias artificiales. Uno que cree el examen y la otra inteligencia artificial que conteste el examen, y luego pases a un verificador de inteligencia artificial y los dos den el 100%. O sea, va a ser muy interesante. Es verdad que va a ser es un problema ya a la hora de cómo va a reestructurar ciertas partes del modelo educativo y sobre todo los que tienes acceso al ordenador. Entiendo que, por ejemplo, ahora mismo en la educación obligatoria, secundaria y bachillerato, todavía se sigue pidiendo papel, se sigue que hagas el examen en vivo. Claro. Quizás un trabajo sí te ha ayudado, vale, pero aún así tu máxima nota, o sea, tu representación de la nota va a ser en papel. A nosotros nos va a afectar un poco más a la hora de, pues eso, antes cuando decíamos haz una práctica de código, ahora va a ser diferente. Claro. Tenemos que plantearlo de alguna otra forma, porque claro, nuestro problema va a ser que efectivamente la práctica de código lo sepa hacer muy bien una inteligencia artificial, porque precisamente llevamos muchos años dejando código libre, porque bueno, es también cómo funciona la comunidad, código libre, código accesible, y que con los que la inteligencia artificial ha aprendido. Entonces, Justo es eso, además, que es que igual el modelo educativo con todo esto se ha quedado obsoleto, Sí, y hay que alterarlo, hay que modificar y adaptarlo, obviamente. Sí. Me da miedo porque a lo mejor algunas cosas van a volver atrás, es decir, que vuelvas al papel, porque así te aseguras que esa persona sabe sumar, como decíamos antes, en la calculadora, y lo voy a utilizar la calculadora cuando quieras. Pero claro, que me verifiques a mí sobre papel, porque yo te estoy dando tratando de transmitirte unas competencias. Entonces, que como tú, por ejemplo, ingeniero informático, cuando yo de clases de lógica, programación, lo que sea, que tú tienes que haber adquirido, y luego ya tú lo que hagas después es cosa tuya. Claro. Al final la educación es un poco sembrar la inquietud, que la gente quiera pensar. Claro. Si ahora en las carreras de ingeniería, en vez de ponerte a programar en una máquina, te lo piden hacer en papel, se garantizan que lo sabes hacer, pero yo he tenido exámenes antiguamente que me han dejado llevar cualquier libro, cualquier apunte, incluso uno me dejaron en internet. ¿Aprobaste? Sí, pero no utilicé ninguna de esas herramientas. Yo sabía lo que tenía que hacer, porque no da tiempo, entonces también acortas el margen de tiempo. Claro, si estás todo el rato, si vas llegas al examen sin saber nada y venga, ChatGPT, oye, ¿cómo haces esto? O sea, si no tienes ni idea de la materia y demás, y los tiempos son ajustados, también
es una forma también de restringir ese tipo de ayudas. Es decir, o lo sabes o no lo sabes en el tiempo que tienes. Porque si tienes todo el día, pues sí, puedes mirar, divagar, mirar ChatGPT o cualquier foro de internet, como también se ha hecho siempre. Stack Overflow, que es nuestra página de referencia para mirar código o soluciones a problemas de código, y buscarlo, dar las soluciones, cómo montarlo y demás. Pero claro, tienes un tiempo infinito, pero si acotas el tiempo, efectivamente, aunque tengas todos los materiales de la asignatura, los libros oficiales que tenía y los apuntes que me dieron, al final no los usas. ¿Suspendió a alguien? Sí, a mí se me sorprende. Sí, o sea. Genial. A mí ha habido una cosa que me ha parecido muy interesante, que es, has dicho, si no te entendí mal, que este año, no sé si este año o algún otro, una inteligencia artificial ha hecho selectividad Sí. y ha sacado un 7,5. Sí, esta de Bau, sí, esta última, sí. Yo no he creo, visto la noticia, lo tenía que mirar, pero sí, creo que a las 7,5, 8, no recuerdo. me parece la hostia a nivel Sí. idea que le pongan a hacer la Bau. selectividad. Pero esto, como para que la gente le pierda el miedo, si la inteligencia artificial ha sacado peor nota que muchos, Sí. yo personalmente digo, si yo, que soy medio subnormal, he sacado mejor nota que la inteligencia artificial, le queda un recorrido largo. Claro, exactamente, le queda recorrido largo y saber. Y por eso, os comentaba antes también la adaptación al medio. Ahora mismo es una súper inteligencia. Lo que estamos tocando y jugando todos son súper inteligencias artificiales. Son bloques enormes monolíticos en los que no se puede mover y cuesta un esfuerzo tremendo adaptarlas y refinarlas. Y son de carácter genérico, que han aprendido por toda la web, por todo Internet, y con datos que pueden tener sesgos, pueden no tener sesgos, etcétera. Eso es libre, abierto, además. Entonces, en un futuro existirán inteligencias artificiales más pequeñas, más adaptables y que den resultados mejores. Puede ser que haya inteligencias para bachillerato, otras para cada carrera, o incluso pues para temas de administración de cualquier región, comunidad o país, que puedan dar una solución técnica que no sea globalista. O sea, si tú le preguntas a la ChatGPT sobre, no sé, la legislación específica de las comunidades, de las mancomunidades aquí en el centro de Madrid, pues no creo que sepa tanto. O sea, o aunque lo haya visto, entre toda esa información, entre todas las legislaciones que ha visto de otros sitios, también su conocimiento se quebrará un poco, o sea, claro, se habrá perdido a lo largo de todos los datos que ha visto. Entonces no es... o sea, puede haber inteligencias artificiales específicas y que puedan ser mejores, pero bueno, las generalistas van a fallar en algunos dominios. Oye, yo tengo una duda, además muy específica, es si se debería limitar el uso de la inteligencia artificial a la edad. O sea, si debería haber un control de, oye, decir, como hablábamos antes, al final la educación está para sembrar un germen, para tal, hay unos conceptos básicos, ¿no?, sí, que debemos aprender por nosotros mismos. Entonces, al final esa duda, pues, me genera curiosidad de, oye, a partir de aquí tienes que ir por la vía normal, luego ya puedes empezar a hacer uso de estas superinteligencias artificiales, ¿no? Yo soy partidario de que sí, pero a ver cómo limitas eso. Es como también el acceso a las tecnologías o a las redes sociales en menores. Ostras, se encuentran con un mundo abrumador y que tiene demasiados, o sea, tiene unos riesgos. Entonces, sí, ahora mismo no lo puedes controlar, sigue siendo muy difícil controlarlo. Pero efectivamente, pues eso, el sistema educativo tiene que, a lo mejor, yo creo que limitar en cierta parte. Igual que nosotros en la carrera, también te digo. O sea, porque nosotros tenemos que dar unas competencias específicas. El ingeniero informático medio que se hace, al final en el mercado le van a adaptar. Pero ya se asume que tiene unos conocimientos básicos que con esa información puede ya reconstruir cualquier otra cosa a futuro. Pero claro, si te basas todo el rato en apoyos externos y demás, pues no consigues desarrollar esa parte crítica o desarrollo que tienes que hacer en los estudios. Eso va a ser controvertido y polémico y difícil de controlar. Claro. Y laborioso y sí, que tomará mucho tiempo. Claro, es que hay que enseñar a todos los agentes que intervienen, porque yo me pongo en la piel de un profesor ahora y pienso en un profesor mío del instituto de cuando yo iba a cuarto de la ESO. A mí me mandan ahora mismo, estando yo en cuarto de la ESO, claro, un trabajo y lo hago con ChatGPT, pero al 120%, ni me lo de seguro. Yo me pongo en la piel de un profesor y los profesores de hoy en día tienen que estar acojonados porque sí, dirán, yo no sé si a este chaval al que le estoy poniendo un 7, claro, tiene un 7 o lo ha hecho el ChatGPT o qué.
¿Esto realmente se puede saber? Porque hablan de ya que hay verificadores. Sí, ¿Hay maneras de burlarlos? Hay maneras de burlarlos. O sea, bueno, los verificadores hay maneras de burlarlos, obviamente. Pero ahora mismo los verificadores son bastante buenos y se puede ver si realmente ha copiado, no ha copiado. E incluso, algo que se va a hacer dentro de poco, lo más seguro es también una especie de perfil del lenguaje de cómo habla un alumno. Entonces, si de repente cambia su discurso, cómo se expresa, se puede ver claramente que ha copiado. De hecho, mi novia... Antiguamente que cogías y decías, mi madre ha escrito esta carta, sí. Con falta de ortografía y demás. Y de hecho le pasa a mi novia, da clases en primero de bachillerato y pues ya uno le presenta una redacción calcada de ChatGPT, o sea, de un análisis de un anuncio. Y efectivamente, si tú le preguntas a ChatGPT, te lo hace por secciones, el alumno lo presentó por las mismas secciones. Entonces, también no son imaginativos a la hora de copiar. O sea, también eso también les va a penalizar un poco en esa parte. Pero aún así, con estudios más avanzados, va a ser complicado. Porque es verdad que van a coger, copiar pero tampoco te libra también de que un alumno copie la práctica de un repetidor o de otros años anteriores, que hubiese por coincidencia haya sido la misma, haya adaptado un poco el código y lo presente. Bueno, siempre se te van a colar hay cosas más concretas, pero bueno, eso también está... También es una habilidad, ¿eh? Sí. Que no parecer que has copiado claro, o adaptar todo pues eso. Mira, es lo que te digo, ahí es donde por lo menos tienes un poco más de imaginación y sabes dónde estás tocando, o al menos aunque no hayas entendido toda la práctica o toda la idea, pero por ejemplo lo que te decía el caso de este chico, copió directamente igual la estructura, o sea, él nunca había hecho un análisis de un anuncio por su discurso y él ya puso la misma estructura de ChatGPT y dices, hombre, hay que leérselo. Hay que leérselo al menos, además. Pero lo mismo pasaba antiguamente cuando, por lo menos mi generación, cuando copiaban directamente Wikipedia. Sí. Decías, venga, vamos al Rincón del Vago y copiamos directo. Rincón del Vago, tal cual, a mí me pasó. Claro, decía, y copiamos directo. Y llega la profesora y dice, mira, macho, si te puedo copiar este texto, lo busco en Google y sale directo. Entonces, a ver, eso también nos pasaba antiguamente. Así que los profesores han sobrevivido. Total. A esa Qué miedo con el TFG, lo típico de no pasa un filtro y te dice si has copiado, si está bien referenciado. El dichoso Turnitin. Miedo, ¿eh? Pesadilla. Entre comillas, tal. A ver, es verdad que es que echa la ley, echa la trampa, pero en todo, ¿no? Total. Al final aquí, yo he habido exámenes de chaval que me hacía una chuleta y de hacérmela ya algo se te quedaba. Sí, claro. Entonces, si luego no te la podías sacar por lo que fuera, te acordabas de cómo estaba la chuleta, en qué parte. Claro. Puse esto. Entonces esto es lo mismo. Si ya la gente, los estudiantes, empiezan a interiorizar que lo tienen que utilizar como herramienta. Coño, también fue una herramienta en su día, un boli y un cuaderno. Claro. O sea que úsalo como herramienta, dale forma, coge la base, léetelo y algo se te queda. Sí. Es que es sí. lógico. O sea, falta ese esfuerzo, o sea, hay que perder el miedo a que, bueno, que esos mismos problemas los hemos tenido antes. O sea, lo decía Rincón del Vago, Wikipedia, no existían y también los profesores salieron adelante, nosotros aprobábamos o no, depende de quién copiara o quién no, pero es verdad que, bueno, es un problema activo, no va a cambiar. El problema es que en los estudios avanzados sí que puede tener una repercusión más impactante porque puede responder a preguntas más complejas y encima ya el nivel de usuario ya empieza a ser más maduro, empieza a conocer más y bueno, y sabe cómo hacerle buenas preguntas al chat o a una inteligencia artificial para que dé respuesta, o sea, una respuesta más compleja o más específica acorde a ti. Guay. Oye, por ir cerrando un poco el podcast, que yo creo que nos podríamos tirar aquí hablando infinitamente, nos gustaría escuchar algún consejo tuyo, genérico sobre todo esto, pero si pudieses mandar solamente un mensaje a todo el mundo sobre esto, sobre qué podemos esperar o en qué hay que prestar principal foco. Que ChatGPT no es el único. Este ha sido el gigante entre un mar de diferentes modelos que están apareciendo y que van a surgir. Que no es el único, que este es el ganador porque es el más accesible o que bueno ha tenido más bombo y más repercusión, pero que habrá más modelos de lenguaje, más pequeños, que puedas incluso entrenar tú, o sea, para que se adapten a tus necesidades o para un conjunto de personas, para que se adapte a ese conjunto de una necesidad de varias personas al mismo tiempo o en un entorno empresarial.
que bueno, que hay que saber sus límites. Los límites es que aprende sobre unos datos y no va a poder, nunca va a crear nada nuevo más allá de lo que él ha visto o de lo que él pueda intuir, pero no puede crear nada nuevo y sigue siendo muy malo a la hora de referenciar conocimiento factual, hechos específicos o saber que una cosa tiene relación con otra. A veces le cuesta en esa parte. Entonces hay que saber sus límites y ahora mismo, bueno, generalmente responde muy bien a tus preguntas genéricas, a algunas preguntas más concretas, pero las específicas y de grano fino no llega. Entonces hay que saber utilizarla, hay que utilizarla como una herramienta más y de apoyo y que aún así también van a surgir diferentes perspectivas y diferentes herramientas que exploten estas inteligencias artificiales, las múltiples y diversas, para dar respuestas o para adaptarlas a cualquier pequeña cosita. Por ejemplo, ahora mismo mi sistema de gestión de tareas y demás, que es Notion HQ, que para mí ha sido revolucionario utilizarlo, ya integrado inteligencia artificial. Pues hombre, también me ayuda en ciertas tareas para hacer resúmenes de ciertos textos o traducirlo directamente a un idioma, y sobre todo al inglés. Bueno, no tenemos que volver, no somos luditas, no vamos a volver a la prehistoria ni a tener que traducir con un espasa. O sea, también estaba Google Translator, entonces, bueno, son herramientas. Entonces, que no pasa nada por adaptarse y por intentar focalizarla. O sea, Buen resumen, yo creo. Desde luego. Ya que estamos con un experto y que la gente conoce mucho ChatGPT, bueno, conoce mucho, creo que lo hemos escuchado, sí. Otra cosa es saber usarlo y demás, pero ¿qué otros motores, qué otros servicios tú recomiendas que creas que es interesante investigar? Si alguien nos está escuchando y conoce ChatGPT y te escucha ahora y dice, hostia, no sabía que había más allá, que solo el más grande a nivel usuarios, pero no es el mejor, ¿qué otros recomiendas a la gente utilizar en general para cualquier cosa? Pues ahora, por ejemplo, BART, que va a salir, o sea, que está siendo más accesible, que es de Google y que pueda tener una fuerza tal cual a ChatGPT, también va a ser importante. Pero también ha habido adaptaciones, no sé si hay una que se llama Copilot para hacer código, pero ha salido también, hay diferentes versiones de este Copilot en esta rama. Han surgido nuevas iniciativas de Open Access, o sea, de la comunidad, para hacer modelos de lenguaje que pueda responder a preguntas que no sé, ahora mismo no me acuerdo muy bien el nombre ahora mismo, no sé si es Open Models o no me acuerdo ahora cuál era ese nombre, pero o otras, por ejemplo lo de imágenes, MidJourney o DALL-E 2, bueno, DALL-E 2 en este caso es también de OpenAI. Hay múltiples, en el momento que te pongas a indagar siempre vas a encontrar una que a lo mejor te cuadre o te responda a algo más específico de tu tarea. También hay que diferenciar, una cosa es un modelo de lenguaje, que es la inteligencia artificial, el núcleo, y otra cosa son los chats. Los chats están preparados para contestar en modo chat. Tú preguntas, te dan una respuesta muy benevolente contigo, siempre te va a cuidar, no va a ser una respuesta directa, siempre va a ser, pues yo creo, no tengo acceso a internet, no se moja nada, yo por lo mejor que he visto ha sido esta parte, entonces eso también es una parte importante de un chat, o sea, que se basa en un modelo de lenguaje, pero por encima tiene una capa de chat que refina esas preguntas que le hace y esas respuestas que obtiene. Entonces, no todo va a ser siempre modelo y chat GPT y chat disponible. Ya, qué bueno. Oye, a mí me interesaría saber, porque nosotros, claro, hablamos de educación, porque trabajamos en parte en educación y es un poco lo que nos mueve y nos gusta mucho. Pero el sistema educativo, la verdad, y yo creo que es en general de los jóvenes, la percepción que tienen, está un poco obsoleto. Más cuando se trata de cosas tan técnicas como esto. Alguien que le interese mucho la inteligencia artificial y que a lo mejor esté decidiendo qué estudiar, pero no necesariamente, a lo mejor de repente decide que quiere dedicarse a esto. ¿Cuál es el recorrido que tú recomiendas como profesor, como haber estudiado distinta carrera, máster, el doctorado, ahora eres profesor? ¿Tú recomiendas que la gente siga ese itinerario oficial de hacer una ingeniería informática, después un máster, o que independientemente del grado que estudies puedes hacer un máster?
¿crees que sirve formarse por su cuenta o hacer cursos más cortitos, distintos modelos? Hombre, los cursos, o sea, yo por aquí sí que la forma más directa siempre va a ser más directa siempre va a ser estudiar una carrera de informática o ciencia de datos, que está apareciendo ahora con bastante impacto. Pero sigo pensando que es en el último grado de especialización, siempre un máster, un curso muy importante de inteligencia artificial, ciencia de datos o procesamiento del lenguaje, es donde más se puede aprender. Porque al final siempre hay que tener una base de algo, ya sea una base, por ejemplo, lingüística, o una base de informática, o una base de ciencia de datos, para luego especializarse en este último punto. Porque yo como informático lo que me he dado cuenta es que a la hora de trabajar con estos modelos de lenguaje, pues mi background de programador, de desarrollador y ciertas partes de informática me han apoyado muchísimo. Pero también en mi grupo de investigación contamos con lingüistas. Entonces, lingüistas que se han especializado en ese último punto, en los modelos de lenguaje, entonces ellos o ellas les cuesta más la parte de programación, que podemos solventar nosotros, pero ellos tienen otro concepto, pues, de cómo pueden modelar la lingüística, cómo saber qué frases o qué conocimiento del lenguaje pueden ser más relevantes para que el sistema aprenda. Y demás, o sea yo lo veo hasta actualmente, es que es ese último paso, ese máster o curso de especialización donde más puede aportar. Porque la carrera en sí, o sea, te da las bases para luego, pues, trabajar con ello. O sea, es verdad que si sabes programar un poco, pues vas a ser más rápido a la hora de trabajar, pero en el máster sobre todo, pero bueno, también te puede llevar más o menos tiempo, pero ese conocimiento anterior en carrera es lo más directo. Pero también es verdad que hasta ahora estamos viendo que el paradigma ha cambiado. Ahora se empiezan a necesitar matemáticos para hacer mejores optimizaciones de los cálculos que se están realizando, físicos, ya que se necesita estos modelos de lenguaje generar un impacto, una huella de carbono, unos super servidores, unos megacomputadores con tarjetas gráficas dedicadas y con una capacidad de cómputo bestiales, en los que, bueno, se está teniendo problemas incluso de pasar el electrón por ciertos conductores. Filósofos también se están buscando a la hora de cómo gestionar los datos, en qué va a repercutir, cómo va a ser el papel del ser humano. Entonces, todos vamos a ser partícipes de alguna forma u otra en esta nueva vía que se abre de investigación y también de desarrollo. Total, nosotros, por ejemplo, a mí eso me fascina, que al final no solamente los ingenieros informáticos lleguen ahí, porque si no, solamente va a tener un punto de vista y un enfoque. Nosotros, por ejemplo, lo veíamos porque hemos trabajado con Deloitte en su parte de ciberseguridad. Nos decían, oye, es que la mitad de nuestra plantilla prácticamente no sabe programar, o sea, no son ni informáticos, no tiene absolutamente nada que ver. Y aportan un montón. Hay un montón de informáticos, hay un montón de gente que sabe técnicamente sobre esto, pero necesitamos gente experta. Cuando se hagan modelos de lenguaje para medicina, tendrá que haber médicos que sepan cómo meter datos y cómo puedan verificar que cuando diga que estas dos proteínas reaccionan, pues que sepa que tiene sentido, que no es la misma proteína, porque puede pasar, que a lo mejor son dos nombres diferentes de la misma proteína y dicen que están relacionadas, y hombre, sí están en la misma proteína, que tenga sentido, que los resultados tengan sentido, que sean verificables, y que como el médico, claro, una persona que ha estudiado medicina de por sí, cómo sabe meterle datos a esa nueva máquina. Entonces, claro, el conocimiento interdisciplinar va a ser la clave del futuro, de saber una rama, de un conocimiento general y luego saber adaptarse a la inteligencia artificial. Por eso digo que ahora mismo sigue siendo la repercusión última siempre va a ser el máster o grado de curso de especialización o también a tu ritmo. También tienes muchísimo. Yo tengo también hice el doctorado y el máster de inteligencia artificial, y aún así sigo haciendo pequeños cursos porque hay cosas que, pueden ser más interesantes o no dentro de utilizar ciertas librerías para... Como el de Warhammer, o ese no. Ese es para mi tiempo libre, pues que no lo tengo generalmente. Pero bueno, es interesante también, porque, por ejemplo, pensar que un modelo de lenguaje sabe muy bien cómo combinar ciertas paletas de colores, no sabría yo hasta qué punto
sabría el conocimiento pues de ciertos pintores expertos en miniaturas. Entonces, es interesante. O sea, siempre, apuntamos. claro, una persona que sabe dar conocimiento a estas inteligencias artificiales, pues también va a ser relevante. O sea, Total. Pues, oye, yo creo que podemos ir cerrando. Se puede cerrar. Hay dos preguntas que solemos hacer, porque además hablamos con mucha gente de educación, pero una de nuestro perfil más recurrente es gente que está decidiendo qué estudiar y no suelen tenerlo claro. ya. Yo creo que, vamos, nosotros nos hemos hecho muchas veces la pregunta, ¿volveríamos a estudiar lo que hemos estudiado? En muchos casos, en muchísimos casos no. Por eso también Yo que sí. queremos... Eso es muy interesante, Pero, porque... yo sí, porque por la informática me ha supuesto un mundo muy abierto que es... Yo soy muy vago. Y muy vago. Y si tengo que hacer 4 veces algo, es la quinta y hago un programa. O sea, y eso para mí ha sido el sumum de la de la herramienta máxima que me ha dado la programación. Simplemente con programar o con... Sí, que ese es un poco lo que se quiere transmitir, ¿no? Yo creo que gente, sobre todo, decidiendo lo que quiere estudiar o a qué se quiere dedicar o que está empezando su carrera profesional, tiene que darse cuenta de que hemos hablado antes de los errores, ¿no? No pasa nada, puedes estudiar lo que quieras, que luego siempre te vas a poder especializar con un máster. O volver a estudiar, o que luego puedes estudiar filosofía porque te encantaba en bachillerato y acabar trabajando en inteligencia artificial. No tiene nada que ver. Pero la pregunta es, nosotros, ya te digo, normalmente es eso, ¿no? Si volverías a estudiar lo mismo, en tu caso sí. Pero si a ti te viene una persona, vamos a usar el cliché, aunque no es siempre el mismo, pero alguien que acaba de terminar bachillerato y que quiere estudiar no sabe el qué, quiere empezar y enlazarse y entrar en el mercado laboral, pero no sabe qué hacer. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Pero con algún perfil específico centrado en inteligencia artificial? A nosotros nos encontramos con que nos dicen, sí, tengo hobbies, pero no sé qué me va a gustar más, tendría que probar primero. Hombre, es verdad, eso sí también es verdad, hay que probar primero. Pero es verdad que intente siempre orientarse a algo que le sea fácil y que le apasione de cierta forma. O sea, yo cuando empecé en informática no sabía, bueno, ni mucho menos sabía que había que acabar hablando de modelos de lenguaje. Yo salí de bachillerato huyendo de la lengua. O sea, no me gustaban nada. Y yo me fui a algo que me gustaba, que era la informática, que eran unos y ceros, programar, y era método empírico 100%. Entonces era totalmente evaluable y, para mi entender, lo más concreto posible. Pero poco a poco me fue gustando, me fui extendiendo y bueno, pues esto me ha llevado a esta rama. Pero al final lo más interesante yo creo es que intentes hacer algo que realmente sí que te apasione, o que intentes buscarte las bases de aquello que te guste. Es complicado, lo sé. O sea, yo tampoco sabía a priori que me iba a gustar la informática como tal. Entendía que mi ordenador de mi casa me gustaba, que tenía cierto gusto por saber qué había dentro. Pero luego se dio forma más adelante a donde he llegado. No hay que mirar tampoco a largo recorrido, porque es verdad que a lo mejor tu trabajo no está ni inventado todavía. Es verdad. O sea, al ritmo que existe, que va cambiando las cosas, tu trabajo a lo mejor no está inventado. Nadie se iba a pensar que iba a haber pues eso, creadores de preguntas para modelos de lenguaje. O sea, nadie iba a pensar O TikTokers. O TikTok. Bueno, eso también es una profesión que no sabía yo que iba a ser. Pero verdad, o sea, no sabes hasta dónde va a llegar ciertas partes, y una vez que terminas, o sea, pues puedes saber a dónde quieres moverte. De hecho, o sea, de mis compañeros de mi promoción de la carrera, es que ninguno hacemos nada parecido, nada parecido. O sea, bueno, tengo otro sí que investigó y es doctor, pero por lo demás, o sea, uno es programador en videojuegos, en EA Sports, otro gestiona redes, otro el comercio de Carrefour. O sea, entonces cada uno te lleva por donde, al final, donde te gusta. O sea, donde intentas Totalmente. Guay, pues yo creo que con esto más que concluido, eso, podríamos tirarnos aquí hablando horas y horas, pero oye, súper interesante, Pablo, muchísimas gracias por haber estado en este primer capítulo. Bueno, espero que y nada, ya dentro de poco te volvemos a llamar para que hablemos de cómo ha evolucionado esto de aquí a 3 meses prácticamente. Sí. Te das cuenta que cuando yo empecé un TFM con
con un alumno a principios de enero cuando había salido ChatGPT 3.5 para empezar a hacer algunos experimentillos y decíamos, hombre, pues parece muy interesante. En abril salió GPT-4 y bueno, ya entonces evoluciona a un ritmo vertiginoso. También es verdad que la están llevando la batuta empresas multimillonarias en que ya la investigación les da igual. Ellos investigan, es verdad, pero el protocolo de investigación que seguimos actualmente, que se publican artículos, revisarlos, presentarlos en conferencias, ellos lo han saltado. Entonces, claro, ellos no van a esperar a que su competidor ya no son un investigador, son grupos de investigadores únicamente y exclusivamente dedicados a ello. Y no dan clase. Eso también. Eso tiene tiempo. Nada, Pablo, pues mil gracias. Nada, a vosotros. Y volveremos a juntarnos para hablar de esto. Perfecto. Me gusta. Ya está, chicos.